Yo soy el séptimo de 11 hermanos. Vivimos muy limitados. Aparte de la violencia que había en la casa, la necesidad de muchas cosas. Pero en medio de todo, Emir observaba que su mamá era diferente. Ella tenía que trabajar para mantenernos y también bregar con mi papá, pues con el alcoholismo de mi papá. Pero fue una mujer que desde que tengo uso de razón siempre ella se entregó al Señor. Ella siempre oraba y profetizaba por sus hijos en medio del sufrimiento, en medio de toda la situación. Una de esas veces que yo la escuché, ella decía que le daba gracias por todos sus hijos y que le daba gracias especialmente por uno. Te doy gracias por mi hijo, que va a ser pastor, iba a andar en las naciones, iba a ser un siervo tuyo, grande. Y yo estaba lleno de odio, de resentimiento. Yo decía que lo que menos iba a hacer era pastor y no me explicaba cómo mi mamá le servía a Dios y oraba con tanto amor si no miraba respuesta, no miraba, es más, cada día la situación se ponía más grave. Cuando yo miré pues tanta violencia en la casa, entonces empecé a practicar artes marciales. Claro, yo comencé a practicar karate con la mentalidad de defender a mi mamá de tanto maltrato que ella sufría de parte de mi papá. Y me convertí a los 12 años, ya era un karateca profesional. Me peleé con mi papá y mi papá me corrió de la casa. Y cuando yo salí de la casa a los 12 años, tuve la primera experiencia sin saber que era una visión, que era una revelación de Dios. La visión era que yo me miraba como en un estadio, en medio, hablándole a la gente. Y luego miraba que pasaban aviones y miraba atrás de mí banderas de todos los países del mundo. Después me quedé dormido. Durmiendo tuve el sueño. Y el sueño era que me miraba, que yo venía a una casa bonita, venía en un carro y llegaba a la casa y salían 4 niños, bien bonitos los niños, y salían gritando, papi, papi, y me abrazaban y me besaban. Y luego salió una mujer muy bonita y me abrazaba. Y yo no entendí qué era eso. Después desperté del sueño y empecé a vivir en la calle. Me puse a trabajar, a vender tortillas, pero a mi mamá sí, siempre la venía a ver. Y ella siempre me decía que buscara de Dios. Y yo le decía que yo no quería buscar de Dios, pero ella nunca dejó de hablarme de Dios y nunca dejó de servirle a Dios. Durante esos 12 años yo vendía tortillas y también practicaba las artes marciales, me convertí en un maestro, entonces por el día vendía tortillas y por las noches daba las clases de artes marciales. Emir tuvo éxito en su carrera y pronto llegó a ser cinta negra cuarto dan. Yo siempre, a pesar de que estaba resentido con la vida, resentido con Dios, siempre quise ser diferente. Siempre había algo que a mí me decía que yo iba a ser diferente, me metí a estudiar. Y exactamente el año que yo me graduó, mi mamá me mandó a llamar. Cuando yo llegué a la casa, mi mamá me dijo que había hablado con Jesús y que él le había dicho que se la iba a llevar. Inclusive yo no la entendía y le dije, no hombre, ¿por qué no? Mejor se lleva a mi papá, que ese señor ha sido malo y te deja él. No, me dijo, es amiga que me quiere. Pero mi mamá tenía en la casa, a pesar de todo eso, tenía un grupo familiar, una casa de paz, y ella era la anfitriona. Y ella servía ahí todos los fines de semana, había grupo en la casa. Y la preocupación de ella no era tanto que Dios se la llevaba, sino que con quién dejaba el grupo. Pero su madre ya había consultado con Dios a quién dejarle el grupo. Le había dicho que a quien se lo dejara era a mí. Y cuando ella me dijo que me entregaba al grupo, yo hasta ese momento no amo a Dios, no conozco a Dios, estoy resentido, pero yo no le pude decir que no. Y yo le dije que sí, que yo iba a cuidarle el grupo. Fue así que yo la fui a dejar a donde mi abuela, en Comayagua. Y cuando regresé, llegó el día del grupo, yo me levanté temprano, fui hacia la casa, fui a limpiar todo, fui a
a invitar a la gente que invitaba, porque yo sin conocer a Dios y sin amar a Dios yo empecé a invitar a la gente y fui a invitar a mis amigos. A todo esto yo ya era un maestro de artes marciales y ya era muy reconocido por las artes marciales. Y mis amigos me decían, pero vos, invitándome para la iglesia, si vos sos gran peleón, vos sos gran niña, pero mira, si no vas, te voy a patear. Fue así que 7 de mis amigos llegaron ese día más presionados por la amenaza que por tener un encuentro con Dios. Pero ese día llegó la líder y predicó, y la palabra que Dios, ella me tocó mi corazón, y ella cuando hizo el llamado, mis 7 amigos se entregaron al Señor, y yo no podía, yo sentía una atadura, pero de allí llegó y me dijo, hoy es tu día. Yo sentí que se rompió alguien, sentí un deseo de llorar, y empecé a llorar y a llorar, y ahí fue la primera vez que yo tuve un encuentro con Jesús. Ahí encontré al Señor y Él habló, y yo salí de ese grupo y salí corriendo por toda la colonia diciéndole a todo al que me encontraba, ya acepté a Cristo, y todos me quedaban viendo como raro, y desde ese momento no paraba de hablar de Él. Yo iba feliz, iba contento pues de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Quería contárselo a mi mamá, porque mi mamá, imagina, toda la vida pasó orando por mí. Y cuando yo llegué a Comayagua, mi mamá estaba sentada, ya sus ojos estaban blancos, ya no respondía. Y yo le dije, mami, ya conocía a su Dios, ya conocía a su Jesús. Pero ella ya no me respondía. La agarré, la chiné y la llevé a donde el doctor, a una clínica ahí en Comayagua. Y cuando la revisó me dijo, ella está en coma, tienen que llevarla a neurología. Y fue aquel impacto, pues. Y yo la primera semana sin saber, yo le decía, sin saber orar, sin saber, yo le pedí a Dios que no se la llevara, que la sanara, que ella tenía que ver a su hijo por el cual tanto clamó, que ella tenía que verlo en el Señor. En esa semana el Espíritu Santo me habló y me volvió a decir que Él había dicho a ella que se la llevaba, pero que lo que ella había empezado a hacer yo lo tenía que seguir. Yo cambié la oración y le dije, bueno, Señor, haz tu voluntad con ella. Y fue así que el 3 de octubre, yo me convertí el 19 de septiembre, el 3 de octubre, 2 semanas después, ella partió a la presencia de Dios. No me vio en el Señor, pero me dejó esta herencia. Y a partir de ahí me metí en la iglesia a servirle a Dios. Ese grupo lo multipliqué y en cuestión de 3 años levanté grupos, células familiares ahí. Y fue así que el año 97 recibí el llamado. Estuve 2 años viajando a Guatemala a prepararme, 15 días en Guatemala, 15 días acá, y evangelizando y ganando almas. Los primeros años empecé a ganarme jóvenes pandilleros, a ganar pandillas, a deshacer pandillas. 11 años después, esa célula se ha convertido en una gran congregación. Me casé, Dios me regaló a mi esposa. El Señor me bendijo con 4 varones y me ha bendecido también como padre espiritual en una iglesia apostólica, porque ya no solamente soy un pastor de la iglesia, sino que Dios me ha permitido desarrollar el ministerio aquí en Honduras. Tenemos iglesias pastores en Estados Unidos, pastores en México, toda Centroamérica, Panamá, y ahora hasta estamos en Chile, tenemos pastores en Chile. Así que Dios cumple lo que le promete a una madre. Mi mamá creyó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no importa que tus hijos estén largos de Dios, el poder de la oración de una madre profetiza sobre tus hijos. Porque Dios, aquí estoy yo soy un testimonio de ser un niño que se crió sin nada, resentido. Ahora soy un apóstol que bendigo esta nación y que bendigo las naciones.